Mientras corría el evento de adoración en esta mañana, recordaba dos, no podía evitar, y me los descuentan del sermón. Mientras nosotros estamos en esta experiencia tan linda y cantamos y nos edificamos y nos gozamos en este ambiente de esta mañana, por alguna razón que me imagino que es muy poderosa del corazón y del sentir, recordaba que mientras estamos en esta experiencia, esta semana tuve dos encuentros muy duros con el desierto. Estaba yo en una actividad hace un par de días a favor de las víctimas del cáncer del seno, que me invitó un colegio de carreras cortas aquí en Bayamón para estar allí. Y hablando con franqueza con ustedes, estipuladas todas las cosas que sabemos o que pensamos acerca de las personas que ocupan puestos políticos en el país, yo sentí que hubo un momento legítimo. Me reconoció una persona que es parte de la legislatura del país, habíamos coincidido en otras actividades, y en ese momento no era ni la política, ni la senadora, ni nada. Fue una madre que cuando me vio se me echó encima y me dijo: pastor, necesito que ores por mi hija. Tiene 34 años, 2 hijos, y ayer le acaban de notificar, llena de vida, de salud, de vitalidad, de felicidad en su vida personal y como mamá, y en el día de ayer le acaban de diagnosticar que una biopsia dio positivo a un cáncer que requiere inmediata atención. ¿Verdad que hay momentos en la vida que todos los disfraces se caen? ¿Verdad que sí? Que hay momentos en la vida que todos los disfraces se caen, las vestimentas sociales, los prejuicios a favor, en contra, todo se cae. Allí mismo tuvimos un momento para orar, fue un momento en privado que nos fuimos a una parte. Y yo le prometí a esta dama que en esta iglesia íbamos a estar orando por ella y por su hija. Ayer fui a ver a un amigo que se me está muriendo de cáncer. Lo fui a ver allí a Dorado, fui pastor de su familia. No estoy muy seguro de que tú lo conozcas porque creo que fueron personas que llegaron a la iglesia tiempo después. Y allí estuve con una familia a la que amo entrañablemente, que ve como un hombre lleno de deseos de vivir. Está en un proceso de poner todas las cosas en su lugar. Y digo esto, hermanos y hermanas, porque en ese preciso momento, y ahora mientras Elizabeth conducía el culto y yo disfrutaba ahí, no podía evitar recordar esos 2 momentos de encuentro con el desierto que tuve en estos días. Porque recordé, uno es pastor las 24 horas, hermano, porque recordé a Neida, a esta Neida,
porque recordé a la otra Neida, que es mi hermana, con nuestro sobrino, porque recordé a Ángel Molina, porque recordé a Héctor Reyes, que lo vi entrando por ahí, porque recordé a Eliseo Rivera, que son todas personas que han tenido que en este último tiempo inmediato, de alguna forma, enfrentar con la fe la amenaza de un desierto. Y yo me imagino, hermanos y hermanas, que eso no me imagino que eso no me ha soltado las últimas 48 horas. Porque la vida tiene formas, creo yo que la vida tiene formas muy particulares y a veces muy intensas como que de devolvernos a la realidad, aunque la realidad a veces sea tan cruda, ¿no? Tan dura. Y porque siempre en esos desiertos vienen las preguntas. Qué bueno que otros tuvieron la dicha de pasar al otro lado del Jordán, y tal vez el derrotero de otros pues fue diferente. Pero de alguna manera, hermanos y hermanas, en esos momentos, para lo que le sirva a alguien, lo que estoy diciendo en esta mañana, en esos momentos, en una dirección o en la otra, como hablábamos de Job en la clase bíblica del domingo pasado, y ahí es que está la conexión con algo que estaba muy cercano a mí en estos días en la iglesia, la clase bíblica del domingo pasado. Lo digo aquí en esta mañana porque es posible que ahora mismo la vida suya y la vida mía esté en un momento de normalidad, de tranquilidad, de balance, pero no sabemos cuándo los vientos en el mar se van a empezar a revolcar. Como estas dos familias cuyas vidas transcurrían con toda felicidad y con toda normalidad antes de esas dos noticias. Tal vez es solo para recordarle a mi amada iglesia que Dios en esos desiertos siempre está presente. Y no ha renunciado nunca a su deseo de estar y de hacerse presente. Así que desde aquí, en un acto simbólico de amor y de solidaridad, va mi amor en esta mañana a esas dos familias que están en las inmediaciones del desierto. Y uno va y pisa esos desiertos con temor y con temblor. Porque en el día de hoy esa realidad es muy distinta a la que yo siento que mi vida es. Yo tengo una esposa a la que adoro. Ustedes me están entendiendo, en esos momentos uno se encuentra que tiene, hasta el día de hoy tiene salud, 3 hijos. Tres hijos que me dan todas las razones que pueda necesitar una persona para vivir y para levantarse con alegría todos los días. Una vocación que amo, que respeto y que trato de honrarla todos los días de mi vida, con mis virtudes y con mis defectos. Así que uno se encuentra como a veces en uno de esos momentos que uno dice,
Si digo lo contrario, ¿verdad? Si le quiero pedir más a la vida. Pero siempre los desiertos están a la vuelta de la esquina, hermanos. No es para que se asusten. Es que esa es la matemática de la vida. Siempre los desiertos están a la vuelta de la esquina. Hay que estar siempre, por eso hay que estar preparado y preparada con las herramientas que da el Evangelio. Porque a cada día le basta su propio afán. Un hombre que vivía, escúchenme, un hombre que vivía afanosamente, tratando de entender, tratando de vivir conforme a y tratando más que otra cosa de satisfacer a una imagen de Dios que se había forjado. Un hombre que vivía con la angustia existencial de pensar que no importa lo que él hiciera, nunca era suficiente todo lo que él podía agenciar, todo lo que él podía ejecutar, todo lo que él podía accionar. Nunca eso era suficiente para satisfacer a ese Dios. Y de repente un día dice la historia que que chocó, que su espíritu tropezó frontalmente con ese texto que se leyó hace algunos minutos aquí. Que el apóstol Pablo lo recoge en la epístola a los Romanos trayéndolo de palabras que había declarado el profeta Habacuc muchísimos siglos antes. Y un poco eso mismo nos hace detenernos para celebrar el hecho de que esa palabra que Pablo rescató en Romanos trayéndola de Habacuc hace que podamos decir: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y este hombre, por una mezcla de razones en las que estaban sus propias búsquedas, sus propias ansiedades, sus propios anhelos, más profundos pero también más terribles, porque vivía acosado por la idea de que él nunca podía agradar a Dios, siendo un religioso como era. Pero también motivado por circunstancias que ocurrían en su época, que provocaban en él una vergüenza justificada que ya había ocurrido en otros antes que él, por lo que era la conducta de la iglesia en aquel momento. Esa otra parte de la historia, ¿verdad?, la voy a obviar hoy. Pero quiero decir en esta mañana algo muy sencillo, pero para mí es muy importante. Ese texto que Elizabeth leyó ahorita en la epístola a los Romanos y que, repito, Pablo lo trae, rescatando y recuperando la tradición del profeta Habacuc. Fue para Pablo, fue para Martín Lutero, para este monje
que a la sazón tendría algunos 30 y pico de años, una persona todavía relativamente joven en ese momento, muy joven. Trajo el gran descubrimiento que a nosotros hoy en buena medida nos tiene aquí reunidos, y por eso siempre hay que recordar y siempre hay que celebrar, de alguna forma conmemorar este evento. Porque a fin de cuentas, el gran elemento programático de la Reforma Protestante, que tuvo muchos otros factores a su alrededor, ¿verdad? No era este hombre en el vacío, ¿verdad? No, la historia no es tan simple. Pero el gran elemento programático de la Reforma Protestante es lo que nosotros hemos predicado, que es la justificación por la fe. El propio Pablo, un poco más adelante de lo que se leyó ahorita, comienza un capítulo diciendo tajante y directamente: justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Así que lo que quiere decir eso de la justificación, por si acaso usted ha oído 1500 veces esa palabra, pero a lo mejor no ha tenido algún momento para tener alguna explicación sobre eso, es que el ser humano es hecho justo, es declarado justo. Que el ser humano es declarado, es hecho justo por Dios en virtud de la obra redentora, del ministerio, de la vida, del proyecto y del sacrificio y de la resurrección de la persona de Jesús de Nazaret. Que lo que nos hace justos, lo que nos hace aptos delante de Dios, miren qué cosa más maravillosa, es lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. ¿Y cuál era obviamente la buena noticia para Lutero? Porque el que estaba resolviendo el issue existencial en primera instancia era él. Posiblemente él en ese momento no estaba ni pensando en mucha otra gente, estaba pensando en el issue que él estaba resolviendo, en la angustia que él sentía con este Dios a quien él experimentaba como un personaje apabullante. Castigador, hostigante, fiscal. Nada en contra de los que se desempeñan como fiscales hoy, ¿verdad? Porque tengo 2 o 3 abogados aquí que no quiero que se me vayan a ofender. Así que fíjense, hermanos y hermanas, que Lutero, que se había metido a la vida religiosa, buscando aplacar, motivado todo eso, por si usted no lo sabe, le pongo el dato por ahí, por una relación altamente traumática con su padre. Eso está constatado. Lutero tuvo un padre que fue una figura no tremendamente recia, terriblemente recia. Así que la imagen que Lutero, escuche esto, para lo que le sirva, la imagen que Lutero tenía de Dios estaba íntimamente ligada a la imagen que tenía de ¿quién? A la imagen que tenía de su propio padre. Un paréntesis para los que hayan tenido ese tipo de oportunidad en la vida de ir a la universidad. Por eso es que aquel
psicólogo de Viena no estaba tan loco nada. Cuando hablaba de la figura de Dios como un padre agigantado, como un padre agrandado. Sigmund Freud. Cada vez descubro que tenía más razón en muchas de las cosas que decía. Porque en la psicología del propio Lutero está retratado eso. Por eso hago un paréntesis para decirle que por eso es que llevo una campañita hace tiempo de que en la iglesia tenemos que tener un cuidado particular con la manera en que nuestro discurso retrata, dibuja, construye qué tipo de imagen de Dios. Esa era la imagen que tenía Lutero de Dios, porque era lo que había vivido en lo inmediato en su casa. Eso es un paréntesis. Así que fíjense bien, hermanos y hermanas, que en la Reforma nos ponemos a hablar de la justificación por la fe, que es importante, y del asunto de la gracia, y del asunto de la fe, y de la escritura. Pero cada vez yo en mi propia reflexión, y como sigo buscando, porque nunca me satisfago con lo que busco, cada vez me convenzo más de que una de las grandes contribuciones de la Reforma Protestante, y escúchame bien, iglesia, fue precisamente regalarle a los creyentes una nueva imagen acerca de quién era Dios. Que el gran issue de la Reforma era proveerle al creyente, mira, y no estoy hablando en el aire, es a ti que estás aquí mirándome, que te tengo de frente aquí al hocico mío. A ti te estoy diciendo que nosotros tenemos en la Reforma Protestante ese regalo de tener una nueva imagen de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Lutero en su propia lucha diciéndose a sí mismo, no hay nada que tú hagas que satisfaga a Dios. Ese Dios que nunca hay forma de saciarlo ni de satisfacerlo, que parece una fuerza voraz, que se quiere comer tu vida, y de repente Lutero dice, por la fe, aceptando en mi mente y en mi corazón, reconociendo la verdad del amor infinito, incondicional y poderoso de Dios en la persona de Jesucristo. Eso es el paso primero y suficiente para yo ser declarado justo, es decir, para ya yo estar en armonía con Dios. ¿Sabe lo que era eso en ese momento? Y sabe lo que es eso, a lo mejor para usted no, pero sabe lo que eso significa para mucha gente eso en el día de hoy. Es que la Reforma nos regala la discusión sobre una nueva imagen de Dios. Por eso era que la gente, conocer la historia, por eso era que la gente iba a la misa. ¿Cómo que por eso era que la gente iba a la misa? Bueno, iban a la misa aunque la misa fuera en latín. ¿Usted sabe cuánta gente en aquella época, en las distintas comunidades de creyentes, usted sabe cuánta gente entendía el latín? Por curiosidad. ¿Se lo imagina? ¿Cuánta gente entendía el latín? ¿Sabe por qué iban a misa? ¿Sabe por qué iban a misa? Esto es serio. Esta es la historia de la iglesia. Porque aunque no entendieran absolutamente un rábano de lo que se decía en la misa, y no sabían si el cura ya estaba leyendo la Biblia o estaba leyendo las cartas de Walter. ¿Walter usa cartas? No sé. No, te pregunto a ti porque tú sí, no, porque estás más informada, ¿verdad? Que yo.
Mire, por esto que yo tengo aquí al frente, porque en el momento de la Eucaristía, en el momento de la comunión, la gente sentía, no se asusten que no me voy a meter en el lío de la transubstanciación ni de la consubstanciación y si de verdad se convierte en sangre, eso no es el issue ahora. Es porque era el único momento, escuche esto para que usted vea cómo es la búsqueda del ser humano, porque en ese momento el creyente común y corriente sentía en su corazón que era el único momento que tenía para estar en contacto con lo sagrado. ¿Qué cosa más dramática? Sentían que era el único momento, si no entendían nada. Y aunque lo hubiesen escuchado y entendieran algo, ¿sabe cuál era el porciento de gente analfabeta en aquella época? No podían tampoco leer. Porque sentían que en el momento en que iban a la mesa, a la comunión, era el único momento que tenían para tocar, para estar en contacto con lo sagrado, con lo divino, con Dios. Y luego de las vueltas y de las polémicas y de las reuniones y de los concilios y de los debates, porque siempre la iglesia ha tenido debates desde que comenzó. Eso está en el ADN nuestro. Esta es la historia. Lea las cartas de Pablo. Bueno, lo que estábamos discutiendo esta mañana. La iglesia siempre ha estado inmersa en algún debate. Siempre. Vamos a decir la frase, Bolí, no hay nada nuevo. O sea, la iglesia siempre ha estado ahí. Y después de todos esos debates, hermanos y hermanas, miren, la Reforma le dice a la gente: qué bueno que la gente sentía eso en la comunión, ¿verdad? Eso es lindo, pero la Reforma le dice a la gente: este Dios que te justifica por la fe, a partir del momento en que tú abrazas esa opción de fe y haces tuya la verdad del Evangelio de Jesucristo como el criterio rector y el elemento dirigente en tu vida, ahí mismo vas a experimentar conscientemente que Dios siempre está y ha estado a tu lado. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Para aquel momento decirle eso a aquella gente. Perdónenme, pero es que a veces los que llevamos mucho tiempo en la iglesia, llevamos tanto tiempo en la iglesia, que podemos perder la capacidad para disfrutar esas verdades tan sencillas y tan elementales, porque como ya las tenemos, ¿por qué? Ya las tenemos por dadas, pues yo me las sigo disfrutando y me las sigo saboreando hoy, como el primer día a los 12 años, cuando yo desperté al hecho de que yo tenía que tomar una decisión por este Dios. Lo celebro hoy, igual que en ese momento, el saber que yo tengo ese contacto con Dios y lo sagrado está instalado en mi vida y en mi discernimiento desde el momento en que yo abracé la fe de Jesucristo. Y que el pobre Lutero, que se había vuelto loco buscando qué más hacer, y la gente de su tiempo y la iglesia aprovechándose de eso y convirtiendo entonces la salvación en un producto de compra y venta a través de las indulgencias. Las mismas indulgencias que vemos en la televisión de hoy, diciéndole a la gente que a mayor sea el donativo, mayor va a ser el milagro de Dios en su vida. Las mismas indulgencias.
el mismo descaro, el mismo bochorno, la misma cosa repudiable, deleznable, corrupta, asquerosa. Y en ese sentido sí hay que decir, cuidándose, ¿verdad?, también de la javieta de Pablo, pero en ese sentido también hay que decir hoy, la iglesia tiene que decir hoy, cuidado con los que los pervierten. En eso tenías mucha razón. Son lobos vestidos ¿de qué? Quiera Dios que la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Central en Bayamón, por los próximos 114 años, pueda seguir con todas las riquezas y con todas las ramificaciones y con todas las bellezas y con todas las profundidades maravillosas que tiene este evangelio, pero siempre pueda seguirle predicando a la gente que el Dios en el que nosotros creemos no es un dragón voraz que está buscando cómo devorarnos y destruirnos, sino que el Dios en el que nosotros creemos es un Dios que en la persona de Jesucristo se hizo accesible para que cualquier ser humano que venga arrepentido y con conciencia de sus limitaciones y de sus vulnerabilidades, esa persona sepa que este Dios le acoge y le recibe y lo demás es por añadidura. Alabado sea el nombre del Señor. Este no pretende ser un sermón sobre la reforma protestante, ¿sabe? Porque si no los tendría aquí hasta la cena. Y eso, como decía Pablo hoy en la lección, eso también es anatema. ¿Cómo un ser humano se enfrenta a ese tipo de andamiaje? Estamos hablando de la reforma. Miren, hermanos, esas cosas no pasan por la casualidad. Y aquí le estoy hablando a los creyentes de la central en el día de hoy y a cualquiera otro que me escuche por las redes sociales. ¿Cuál fue, usted se podrá preguntar, cuál fue el esqueleto interior que había en Lutero para poder manejar esto? ¿Cuál fue el esqueleto interior que había en Lutero? Porque para momentos tan difíciles como este, requiere de muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas el carácter. Y cuando a Lutero lo amenazaron para matarlo, en una reunión de la iglesia que hubo en el año 1521, dijo estas palabras que yo quiero, que casi yo me las casi intento repetírmelas todos los días de mi vida porque son de Lutero, pero se han convertido también en un norte de la vida mía. Miren el otro gran regalo que nos hizo la Reforma Protestante. Cuando lo llevan a él a esa reunión,
que estaba allí el emperador y un montón de líderes eclesiásticos y estaba formada la tangana. Porque los líderes de la iglesia se habían dado cuenta que la prédica de Lutero ponía en jaque el sistema económico sobre el cual ellos estaban montando su modus vivendi y su bienestar. Con toda la cosa de solo Cristo y solo la Escritura, ¿verdad? No es lo que haya dicho fulano, ni Mengano, ni Perencejo, ni San Agustín, ni Tomás de Aquino, ni Orígenes, ni Tertuliano. Es lo que esté ahí en la Escritura, ¿verdad? Pero ¿cuál es el esqueleto interior? ¿Cuál es esa infraestructura ética de Lutero? Miren qué cita que se las quiero regalar para el que la quiera agarrar. Si no se me convence con testimonios de la Escritura o con una causa razonable plausible, puesto que yo no doy crédito ni al Papa ni a los concilios por sí solos, ya que consta que han errado y se han contradicho a sí mismos muchas veces, quedaré vinculado, escuche esto, quedaré vinculado a las palabras de la Escritura por mí aducidas. Y mientras mi conciencia esté atada por las palabras de Dios, oigan esto, para que usted entienda por qué para los evangélicos es tan importante y tan serio el asunto cuando estoy a hablar de eso de la libertad de conciencia. Ni puedo, oiga esto, y mientras mi conciencia esté atada por las palabras de Dios, ni puedo ni quiero retractarme, puesto que obrar contra la conciencia no es ni seguro ni honrado. Había que tener el cinto bien puesto, ¿verdad que sí? En aquellas circunstancias para decir eso, porque estaba, no lo estoy diciendo alegóricamente ni figurativamente, literalmente lo iban a matar. Menos mal que apareció los políticos han hecho de vez en cuando cosas buenas, apareció un político alemán y se lo llevó para su castillo y allí lo protegió. De hecho, en ese castillo, en ese encierro, para guardarse fue que Lutero empezó a traducir el Nuevo Testamento para que los creyentes comunes y corrientes lo pudiesen leer en las iglesias de Alemania. No puedo ni quiero retractarme puesto que obrar contra la conciencia no es ni seguro ni honrado. Que Dios me ayude. Amén. Ese es el final del discurso de Lutero en aquella. Y para alegría de los que me acusan de retrasado tecnológico, es que lo leí de mi teléfono, la racuente, ¿sabe? No pierda la fe. No pierda la fe, hermano, no pierda la fe. Pierda la fe. No se crea que fue que lo busqué por Google, tampoco crea eso. Fue que lo retraté con el teléfono, entonces lo guardé aquí. Un Dios al que se llega por la fe y la vuelta al Evangelio. Quiera Dios, hermanos y hermanas, que también la iglesia, no solamente la central, sino la iglesia de Jesucristo, fiel a esto que estoy diciendo, nosotros podamos seguir ayudando a construir un perfil de creyentes, de hombres y de mujeres, jóvenes y envejecientes, no importa la edad que sea, que como nos enseñó este momento histórico y muchos otros, pero hoy estamos resaltando
Estoy diciendo cosas bien sencillas, pero para mí bien importantes. Que recordemos que uno de los valores de la Reforma es que enfatiza esa libertad de conciencia del creyente. Y que nosotros podamos construir el perfil de seres humanos creyentes que tengan esa libertad de conciencia, sabiendo que en el camino acertamos y nos equivocamos, pero respondiéndole a esos dictámenes que creemos y entendemos honestamente que Dios ha puesto en nuestro entendimiento. No se asuste, hermano y hermana, que con este sermón no estoy pretendiendo, con esta reflexión, con esta, no sé cómo usted lo quiera llamar, es una reflexión distinta en la mañana de hoy. No se preocupe que no estoy pretendiendo canonizar a Martín Lutero. Porque lo bello del personaje histórico es que también está lleno de contradicciones. Y usted dice, ay, pastor, pero no, eso es lo bello. Porque yo puedo decir también, yo también estoy lleno de contradicciones y puedo ser un siervo de Dios. ¿No le parece eso a usted una buena noticia? Para mí lo es. Le voy a contar el chisme histórico para que lo sepa y después usted no diga a nadie por ahí, ay, a mí no me habían dicho eso. Usted puede decir, no, el pastor mío a mí me enseñó eso. Y con esto termino, para que ustedes vean el asunto de cómo está la conciencia, pero también está precisamente la conciencia de esa vulnerabilidad. El primer problema de Lutero, este es conmigo, ¿verdad? Es que decía que la epístola de Santiago, que está aquí en el canon bíblico, era una epístola de paja. Porque como la epístola de Santiago resalta el asunto de las obras y dice que la fe sin obras es que él vio en esa declaración como una amenaza al asunto de la fe sola, como suficiente para salvar, pero eso no es lo que está diciendo Santiago. Santiago lo que está diciendo es lo que usted y yo sabemos ahora, ¿verdad? Claro, con el tiempo es un mamey, que es que la fe es la primera respuesta, pero ¿qué pasa? Que como consecuencia de la fe vienen ¿qué? Viene el deseo de un cierto obrar, que es el que valida que hemos sido declarados que justos. Es como un juego de palabras, es como un argumento cíclico, ¿verdad? Las buenas obras ayudan a validar el hecho de que he sido declarado justo por Dios. Pero la declaración de justicia vino de parte de Dios, no por mis obras primero. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Eso es Evangelio Kindergarten. Pero Lutero tenía dos problemas más. Tenía otros, pero voy a decir dos más. Como usted y como yo. Primero, Lutero dijo cosas muy feas acerca de los judíos. Tenía un espíritu antisemita bastante fuerte. Entonces, para colmo de la historia, por lo que ocurre más adelante, ¿verdad? Era alemán. Mira qué coincidencia más, ¿verdad? Más. No tenía un buen hablar acerca de los judíos, Lutero. Y cuando luego de la reforma hubo otros intentos de reforma, había unos campesinos que estaban pasándola tan y tan mal y querían reformas políticas y sociales porque su situación era terrible, era una opresión social y económica terrible, unos años después de la reforma. Y para que vean que no lo quiero canonizar, por eso es que digo esto, pero esa es la buena noticia también. Lutero instó al Estado a usar todas las medidas, y hay un escrito de él que así lo estipula, todas las medidas necesarias para aplacar aquella revuelta, aquel reclamo de los campesinos. Y en aquel escrito incluso le dice al Estado que si hay que usar la espada, también la use. Y se produjo en el 1523 una de las grandes masacres que conoce la historia, y Lutero fue de los que instó al Estado a eso.
Ningún movimiento, hermanos y hermanas, aún la propia Reforma Protestante que nos tiene aquí, ningún movimiento es perfecto. Eso es lo que la historia nos está diciendo. Que nuestra propia historia también tiene sus contradicciones. Y no es para que nos avergoncemos o rechacemos esa historia, no. Es para que nosotros estemos conscientes. Es para que yo esté consciente, porque la reflexión la hago primero yo conmigo mismo. Porque esta palabra tiene que atravesarme de lado a lado a mí primero. De que yo tengo que tener mucha cuenta de cómo yo, con mis actos, y aún a nombre de mi fe, que la tengo, yo debo todo el tiempo permitir que el Espíritu Santo sea esa voz que ayude a mi conciencia a discernir cómo mis palabras y cómo mis actos están afirmando o negando a Dios. Y es importante que tengamos así momentos como este, de este silencio que hay ahora mismo. Que es de los momentos que ustedes se ríen, que yo le digo, este no es el momento de los amenes ni del chichia, es el momento en el que yo mismo hago la disciplina espiritual de pedirle al Espíritu Santo que siempre esté instalado en mí. Para que en la medida de lo posible, y aún tratando de vencer los propios obstáculos de mi carácter y de mis deficiencias y de mis oscuridades, como las tuvo él también, como la tuvieron todos los personajes que están aquí en este libro. Ustedes me están copiando, hermanos. Eso es lo bello de esto, que estamos llenos de esos claroscuros. Pero lo maravilloso es que la gracia de Dios puede más que todo eso. Que la gracia de Dios siempre mira eso, pero mira más que eso. Y por eso es que esa nueva imagen de Dios que la Reforma nos permite formular, yo, aquí delante de ustedes, casi 500 años después de ese evento, yo levanto mis manos para darle gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios por ser Dios como Él es. Y que basta en primera instancia mi fe para que Dios se me revele con los brazos abiertos para recibir mi vida con esos aciertos y con esas contradicciones, como le ocurrió a este hombre y como le ocurrió a estos hombres y mujeres cuyas historias están aquí en este libro para nosotros sagrado. Este libro sagrado está lleno de claridades y de oscuridades de seres humanos. ¿No es cierto? Y Dios, como en los desiertos al principio, porque siempre hay alguna conexión, y Dios siempre está ahí. Y Dios siempre está ahí. La Reforma le habló a la gente de ese Dios que siempre ha estado, está y va a estar ahí, en las brechas de nuestros caminos, de nuestras encrucijadas, de nuestras búsquedas, de nuestras angustias, de nuestras alegrías, de nuestras luces, de nuestras sombras. El Dios que yo predico siempre va a estar ahí. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde, hermanos y hermanas.